Qué maravilloso que podemos hoy con libertad adorar al Señor y contemplar su fidelidad a lo largo de todo el año. Quisiera brevemente compartirles primero muestras de agradecimiento de parte de mi familia, en nombre de mi familia. Hace poco, más de un mes, nosotros tuvimos a nuestra hija mediana, Isabela, en el hospital en cuidados intensivos. Fue un momento difícil, sin embargo fue un momento necesario para nosotros. El Señor se glorificó grandemente en todos los aspectos de nuestra vida como familia. Primero en la parte económica, material, pero algo que queremos nosotros agradecer enormemente fue el respaldo del Señor a través de las oraciones de ustedes. Todo el ánimo que tuvimos de parte de ustedes, los escritos, los mensajes, las llamadas, el acompañamiento, eso no tiene valor, es incalculable. Y quiero en nombre de mi esposa y mío, en nombre de mi familia, darles muchas gracias por estar orando y ser parte de todo este proceso. Dios obra de una manera gloriosa, no solo en nuestra familia, sino también en ustedes. Isabela el día domingo se presentó acá a la iglesia, no pudo subir todavía, pero le dije, hija, este domingo tengo un mensaje, va a haber un coro navideño, ¿no te quieres quedar en la parte de abajo para que acompañes a tu papá? Y me dijo que no, que extrañaba a los niños de Petra Kids, entonces ni su papá la pudo convencer. Entonces, gloria a Dios por eso. Bien, el día de esta mañana tengo el privilegio de compartir con ustedes el mensaje del Señor y seguimos y concluimos este domingo en la serie de Navidad, de Dios con nosotros, como observamos también en el video. Y antes de empezar con el mensaje de esta mañana, quiero que leamos, que me acompañen leyendo un artículo que les voy a compartir en las imágenes. Es sobre una página que se llama Byte. Es una página relacionada a asuntos cristianos de sana doctrina y publicó un artículo sobre una noticia internacional que me llamó mucho la atención y quiero compartírsela. Yo se la voy a leer, en algunos textos van a salir en las imágenes. El título se llamaba En medio de la guerra en Gaza, así es la Navidad para los cristianos en Belén y Jerusalén. Cito: en medio del horror de la guerra, los cristianos locales vuelven a las Escrituras para hallar esperanza, consuelo y para redescubrir el significado auténtico de la Navidad. Debido a la guerra que libran el Estado de Israel y el grupo terrorista Hamás en Gaza, esta vez la celebración de Navidad, tanto en Israel como en los territorios palestinos, no tendrán el mismo carácter festivo de los últimos años. En medio de las crecientes hostilidades bélicas y la persecución tanto por parte de judíos como de musulmanes, la población cristiana en la región se hace cada vez más pequeña. De acuerdo con el censo, a la fecha solamente hay 200,000 cristianos en esa zona. 150,000 viven en Israel y 50,000 en territorios palestinos. De ellos, apenas 5,000 viven en Gaza. Antes de la Primera Guerra Mundial, según los datos de los censos, la población cristiana de Palestina llegaba al 24%. Actualmente no llega al 5% del total de habitantes. La Navidad se cancela en Belén y con la guerra en Gaza, la afluencia de turistas podría verse limitada este año. Los templos en Belén, uno de los sitios más sagrados para el cristianismo, han pedido que las festividades de Navidad se reduzcan. De hecho, el 11 de diciembre, el Daily Mail, periódico local, señaló que las celebraciones de Navidad se mantendrán al mínimo en Belén o incluso podrían ser canceladas. El pastor judío de nombre Salmán indica que la noche de Navidad será silenciosa, pero aún así esperan que sea santa. Quitarle a la Navidad las fastuosas luces y decoraciones ostentosas que son propias de la cultura occidental podría ser incluso beneficioso, ya que ayudará a las personas a enfocarse en el verdadero sentido de la Navidad. Cierro la cita del artículo. Leer que hay esperanza en esta Navidad, en medio de una guerra, es y debería ser para nosotros
completamente confrontativo, porque estamos viviendo situaciones muy diferentes en este lado occidental, principalmente cuando estamos llenos de compras, de luces, de regalos, de fiestas, comida, bebida, etcétera. Cosas que nos alejan cada vez más de lo que verdaderamente es el significado de la Navidad. Pero también es una oportunidad para que nuestros corazones se detengan y mediten en lo que hoy estamos creyendo y viviendo llamado Navidad. Con esto en mente, hoy estaremos leyendo 2 pasajes principales en la Escritura para aplicar este sermón. Quiero que busquen y tengan a mano el capítulo 3 de Mateo, pero también tengan a mano el capítulo 1 de Marcos, ambos evangelios. Necesitamos conectar ambos evangelios para disponer de un mejor panorama del mensaje que tendremos hoy. Mateo desde un punto de vista mesiánico a una audiencia judía y Marcos a una audiencia de los primeros cristianos ubicados en el Imperio Romano. Por favor, pongámonos de pie para que leamos la palabra de Dios. Pero antes de que leamos la palabra de Dios, no quiero que suene místico, solamente quiero que piensen, imaginen. Vamos a utilizar la imaginación y retroceder en el tiempo y el espacio. Vamos a irnos hasta el primer siglo del Imperio Romano. Mientras yo le leo, ustedes van imaginando. No quiero sonar místico, si quieren cerrar sus ojos lo hacen. Pero ustedes están reunidos hoy día del Señor, no en este edificio, sino obligados a reunirnos debajo de la ciudad de Roma, mientras las persecuciones del emperador Nerón se desatan en la superficie por causa del incendio que según él fueran responsables los cristianos. Si las autoridades descubren que nosotros, siendo cristianos, nos estamos reuniendo debajo de Roma, seremos arrestados y sometidos a la pena de muerte. Es decir, asesinados por fieras en el Coliseo o quemados como antorchas en las calles de la ciudad. Así que esta mañana, en lugar de reunirnos en Petra, nos estamos reuniendo en las catacumbas que hay debajo de la ciudad de Roma, rodeados de esqueletos y cadáveres. Y alguien de pronto viene a nuestra reunión a leernos el primer evangelio, escrito por el discípulo secreto llamado Juan Marcos, que recientemente se había publicado. No perdamos de vista este contexto en este momento mientras leemos las palabras iniciales del evangelio. Marcos capítulo 1, versículo del 1 al 8. Principio del evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios, como está escrito el profeta Isaías. He aquí yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino, voz del que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo los bauticé a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. En Mateo capítulo 3, versículos 1 al 4 dice: en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langosta y miel silvestre. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana. Gracias, Señor, porque pudimos adorar tu nombre y recordar, mi Dios,
la extraordinaria y maravillosa misterio de la encarnación de Cristo, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú descendiste de los cielos, Señor, lleno de amor, misericordia y compasión por un pueblo lleno de pecado, injusto. Gracias, Dios, porque el justo muere por los injustos. Gracias, Dios, porque tú estás con nosotros, porque tú nunca nos has dejado y nos has desamparado. Gracias, Dios, por tu fidelidad y por tu amor. Gracias, Dios, por todo lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás con tu iglesia en cada uno de nosotros, mi Dios. Por favor, bendice este mensaje, Dios. Conoces mi incapacidad. Ayúdame por medio de tu Espíritu Santo a entregar fielmente el mensaje para tu iglesia y que seamos bendecidos con tu maravilloso amor. En Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Tanto el Evangelio de Marcos como el de Mateo nos hablan en estos pasajes de Juan el Bautista. Juan, hijo de Zacarías, y Elizabeth, prima de María. Por esta razón, Juan es pariente de Jesucristo, del Señor Jesucristo. Él bautizaba a personas como señal de arrepentimiento de los pecados. Su muerte fue trágica. Murió decapitado por orden de Herodes Antipas a solicitud de su hijastra. Juan aparece en la escena como un ascético, una persona que renuncia a todas las comodidades y se priva espiritualmente. En el desierto de Judea vive y cerca del río Jordán predica el mensaje, vestido con piel de camello y cinturón de cuero. Comía langosta y miel silvestre. Juan bautizaba del lado del oriente del río Jordán, frente a Jerusalén. Esa es una pequeña biografía de Juan. Juan fue la figura central y fundamental para la conexión literaria, es decir, la conexión entre ambos pactos, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y la trama de la redención que Dios tenía para la historia de la humanidad. Se llamaba el Bautista o bautizador, porque realizaba el ritual de purificación con agua, el cual era una práctica que generaba simbólicamente purificación moral o espiritual, llevando o llamando al arrepentimiento y el perdón de los pecados. Aparentemente Juan representaba ser una amenaza para los líderes del momento. Por eso es que mucha gente llegaba a él cada vez que daba un mensaje. Entonces le llamaba mucho la atención a los líderes religiosos y a los líderes políticos. Pero ¿por qué era una amenaza Juan el Bautista para ellos? Piensen en esto. Si un gentil quería convertirse al judaísmo, tenía que pasar por ciertos procedimientos, de uno de los cuales era este procedimiento del bautismo para prosélitos. Los gentiles tenían que pasar este ritual de limpieza a fin de convertirse en miembro de la comunidad del pacto de Israel. Ahora de repente aparece Juan y en lugar de llamar a los gentiles a este acto de limpieza, está haciendo lo impensable, causando un alboroto, causando un escándalo. Él está llamando a los judíos a ser sometidos a este ritual de limpieza. Y esto, por supuesto, ofende mucho a los fariseos y a los líderes religiosos que salían a Jerusalén a ver lo que estaba pasando, lo que estaba haciendo. Y dijeron, ¿qué estás haciendo? Somos hijos de Abraham. Estas cosas son para los gentiles, no para nosotros. Pero lo que habían ignorado, malinterpretado los judíos de esa época, es que en el Antiguo Testamento, los profetas, en particular Isaías, hablaron sobre la venida del Mesías. Pero antes de que llegara el Mesías, tenía que llegar un precursor, uno que vendría a preparar el camino para el Mesías. Y Juan es aquel ungido por Dios, el mensajero divino, para ser el que está clamando en el desierto como una voz que clama en el desierto.
Preparen el camino del Señor, hagan derecha sus sendas, dice Él. Así que esta es la misión preparatoria para Él, a la que Juan, por supuesto, es enviado y también es consagrado por Dios. Está llamando a toda la nación de Israel a someterse a la limpieza. Les estaba diciendo que eran impuros, que estaban sucios, que debían lavarse y arrepentirse. Él entra en esa escena y su mensaje es simplemente: arrepiéntanse. ¿Por qué debían arrepentirse? Porque el reino de Dios está cerca. El reino de Dios, que para los judíos el cumplimiento de estas profecías en el Antiguo Testamento era nebuloso, era distante, era lejano. No habían recibido un marco específico de cuándo iba a llegar la venida del reino y del Mesías, por supuesto. Y lo que Juan está diciendo es: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay urgencia, escuchen esto, atiendan, esto es inminente. El reino de Dios no está por cumplirse, no está lejano, es hoy, es ya. Y yo estoy acá para preparar el camino de este Mesías. En medio de toda esta controversia y alboroto, en medio de toda esta consternación, los líderes enviaron a preguntarle quién era este hombre al que la gente acudía para ser bautizada. Y esto lo leemos en el Evangelio de Juan. Y encontramos un testimonio no solo de Juan, sino también de Cristo. Dicen en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo del 19 al 29, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, pero confesó: yo no soy el Cristo. Entonces, ¿qué? Le preguntaron: ¿eres Elías? Y dijo: no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Entonces le preguntaron: ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Juan le respondió: yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de las sandalias. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan vio venir a Jesús hacia él y cantó el Agnus Dei y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Wow! Es ahí el mayor problema que los judíos tenían. Esperaban a un Mesías cabalgando con una espada desenvainada que los libraría de la esclavitud de Roma de ese momento y pondría al pueblo de Israel en la posición política y religiosa cumbre. Su falta de comprensión del Mesías no les permitía ver el aspecto de su oficio, el aspecto donde el Cordero redime el pecado, el aspecto sacrificial. Juan el Bautista anuncia a Cristo. Él dijo: aquí está, aquí viene el Cordero de Dios, el Cordero preparado para el matadero, que quita el pecado del mundo. Los judíos, en la dureza de su corazón, habían ignorado los profetas, los anuncios de estos hombres. Por ejemplo, en Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. No solo no aceptaban la llegada del Mesías, sino que tampoco aceptaban y reconocían la llegada del mensajero, el heraldo enviado por Dios para preparar el camino de este Mesías. Profecías como Malaquías capítulo 3, versículo del 1 al 2 dice: yo envío a mi mensajero y él preparará camino delante de mí.
Y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto, en quien ustedes se complacen, ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego fundidor y como jabón de lavanderos. Isaías capítulo 40, versículo 6 también dice, una voz dijo, clama. Entonces Él respondió, ¿qué de clamar? Que toda carne es como la hierba y todo su esplendor es como la flor del campo. El antiguo pacto hablaba de este heraldo divino, enviado del Señor, cuyo deber era, bajo la dirección de la voz de Dios, consolar al pueblo afligido con las promesas mejores días, recordando que la hierba y la flor del campo es algo transitorio en la vida. Los mejores días iban a venir con la llegada del Mesías. El problema de la comunidad judía también era que ellos no asociaban a Juan el Bautista con el profeta Elías. No confiaban que este era el mensajero. Por tal razón tampoco reconocieron a Juan, mucho menos al Mesías. Hay aspectos culturales que necesitamos saber para nosotros hacer una conexión con Juan y Elías. Y también entender por qué el pueblo judío no creía en Juan. Y se lo voy a leer. Primero, luego de la última profecía en el Antiguo Testamento que fue dada por Malaquías, escrito en Malaquías capítulo 4, versículo del 5 al 6, que dice, yo le envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esa fue la última profecía en el libro de Malaquías. De ahí surge lo que conocemos nosotros como la página en blanco. Hubieron 400 años de silencio. No hubo más profecías. Y durante esta época de silencio se levantó un hombre a lo largo de la historia judía, un hombre llamado Judas Macabeo. Este hombre de origen judío es conocido por haber liderado una revuelta, una guerra conocida como la revuelta de los Macabeos contra los sirios. Entonces, durante este hombre es conocido como un revolucionario. Por esta razón, el pueblo judío tenía otra expectativa de esperar al Mesías, porque esperaban a un conquistador revolucionario tipo Judas Macabeo. Otro tercer aspecto por lo cual ellos no reconocían a Juan ni al Mesías era en los versículos del Evangelio de Lucas capítulo 3 y nos da detalles. Por ejemplo, dice en el versículo 1 y 2 del capítulo 3, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de la región de Iturea y Traconite y Lisania tetrarca de Abilinia, durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Por qué es tan importante leer este versículo a la luz del contexto de la llegada de Juan? Porque en ese momento hay una fuerza política y hay una fuerza religiosa. Habían 5 gobernantes poderosos y habían 2 líderes religiosos, Caifás y Anás. Ellos lideraban todo el Sanedrín. Entonces llega este hombre del desierto, vestido con piel de camello, que comía miel, langostas, y llega predicando arrepentidos. Para ellos era una amenaza, Juan. Alborotaba todo, tanto la parte política como la parte religiosa. Por eso es que también era un aspecto cultural que debemos de considerar. Y como último punto, ellos no entendían ni reconocían a Juan el Bautista porque por la falta de entendimiento, no porque no entendieran la ley, sino porque este pueblo, por la dureza de corazón, había una ceguera como símbolo de juicio para ellos. Mateo capítulo 13, versículo 14 al 15 dice, y son palabras de nuestro Señor Jesucristo, y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice,
Al oír ustedes oirán, pero no entenderán. Y viendo verán, pero no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y han cerrado sus ojos. De otro modo verían con los ojos, oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Por eso es importante leer los evangelios. Por eso es importante conectar los acontecimientos que rodeaban la llegada de Juan, para tener una historia más completa, un panorama más completo, tanto desde el aspecto político como religioso. Incluso hoy, cuando los judíos se reúnen para la celebración del Seder, una comida ritual importante para los judíos, se sientan a la mesa para celebrar la Pascua. Hay una silla vacía en la mesa. Si eres un invitado en esa casa, cuando celebran la Pascua, podrías preguntar, ¿por qué tenemos una silla vacía? ¿No vino el invitado? Te explicarán que la silla vacía es para Elías, porque los judíos recordaron que la última profecía final del canon del Antiguo Testamento, en la última página de Malaquías, era la promesa de que antes de que viniera el Mesías, Dios enviaría a Elías. Dios traería de regreso a Elías, el que fue arrebatado al cielo y no murió. Esta profecía del Antiguo Testamento para ellos aún no se ha cumplido. Y por eso siguen esperando a Elías con la silla vacía. Y por ende, para ellos el Mesías todavía no ha llegado. Quiero que nos detengamos un momento. Luego de toda esta breve historia y contexto del pueblo judío que he tratado de mostrarte esta mañana, con tanta historia podemos de alguna manera ignorar nuestro examen y reflexión al corazón. Y por eso es mi interés también traer al contexto inmediato, porque tú también puedes en este momento estar escéptico ante lo que fue la llegada del mensajero y el Mesías. Sí, hermano, tú también puedes estar viviendo una vida como que el mensajero no ha anunciado un evangelio, donde no hay un arrepentimiento diario, como que el Mesías no se ha acercado o te ha traído a su reino, como que el Mesías no ha cambiado tu corazón, sin evidencia verdadera si has creído el mensaje. Similar al pueblo judío, puede que aún sigas esperando junto a la mesa con la silla vacía. ¿Ese eres tú, hermano? Ajeno a todas las promesas del Antiguo Testamento que se han cumplido una tras otra, ajeno a todas las promesas que se han hecho a la iglesia por medio de Cristo y que podemos hoy descansar en cada una de ellas. ¿Las conoces? ¿Conoces estas promesas? ¿Meditas en ellas? ¿Te deleitas en ellas que todas fueran cumplidas en Cristo su venida? ¿Es Emmanuel con nosotros? ¿Lo crees o solo lo cantas? Por esta sencilla pero importante razón es que el día de hoy brevemente aprenderemos cuál es el mensaje de este heraldo para nuestra vida y cómo la iglesia debe vivir hoy a la luz de estas verdades anunciadas en esta época. Esta es la introducción, vamos a entrar al mensaje. Como punto número 1, la iglesia es llamada a ser una voz que clama recordando a las naciones el regreso del Rey. Uno de los problemas de nuestro evangelicalismo cultural es que damos por sentado el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y sí, amén, Él va a regresar. Cristo regresará por su iglesia. Pero aquí tenemos un problema de interpretación, de ignorancia en la Escritura y profecías similar a los judíos en el tiempo de Juan. Nuestro problema en este lado occidental es que nosotros que hemos leído y abrazado estas profecías que se han cumplido con la llegada de Cristo, es que pensamos que Cristo regresará como ese cordero inmolado, ese cordero que mudeció ante sus trasquiladores. Esa es la idea de nosotros. El profeta Isaías nos aclara y nos recuerda que el Mesías se introduce a esta humanidad perversa y cómo esta humanidad responde hacia Él cuando Él llega, hacia el Rey. Dice en Isaías 53, versículo del 1 al 7, ¿quién ha creído nuestro mensaje?
¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentando en aflicción, y como uno de quien los hombres se esconden el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo esto nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartábamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que llevaba al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. Él no abrió su boca. Sin duda, esta imagen de nuestro Señor es humillante para nosotros, porque fuimos nosotros quien lo clavó en la cruz del Calvario. El justo entregado por los injustos, el santo entregado por los inmundos, el Salvador entregado por los perdidos, descarriados y pecadores. Nosotros lo entregamos, nosotros lo asesinamos. Esta imagen perdura hasta el día de hoy en nuestras mentes y corazones. Por ejemplo, cuando nos consagramos para la cena del Señor, se nos hace alusión como el cuerpo fue traspasado y su sangre fue derramada por nosotros. Es parte del nuevo pacto recordar estas cosas. Las imágenes vienen a nuestra mente, a nuestra teología y conmueven nuestros corazones una y otra vez. Y no está mal recordar estas cosas, lo que Cristo hizo por sus ovejas y por sus hijos, por su pueblo, cómo fue molido, oprimido y afligido por causa de nosotros. Pero como creyente te quiero recordar algo, hermano. El Cordero a su regreso no será el mismo. Su imagen no será como un león rugiente que viene a quitarle la vida a sus enemigos, viene a desgarrar a los pecadores impenitentes. El profeta Isaías hace un impresionante anuncio del regreso de Cristo y su ira en Isaías capítulo 63, versículo 2. Porque es rojo tu repaje y tus vestiduras como las del que pisa en el lagar. El lagar lo he pisado yo solo de los pueblos. Ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los aplasté en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mi redención ha llegado. Miré y no había quien ayudara. Me asombré de que no hubiera quien apoyara. Entonces mi propio brazo contuvo salvación por mí, y fue por mi propio furor el que me sostuve. Pisoteé los pueblos en mi ira, los embriagué en mi furor, y derramé su sangre por tierra. Ese es el león de Judá, hermanos. Ya no es el cordero inmolado que enmudeció. Muchos años después, el apóstol Juan, cuando estaba prisionero en la isla de Patmos, y le fue revelado todas las visiones futuras de regreso de este gran rey, dijo en Apocalipsis 19, versículo del 11 al 16, vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y hace la guerra, sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchos diademas, tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Él está vestido con un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre los caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su mano y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de señores. Poderoso, oh hermano, esta ya no es la imagen de mi Señor, quien cada vez que lo bofeteaban y se burlaban de él para que realizara un milagro mientras enmudecía hacia la crucifixión.
No, nuestro Señor viene como un rey juzgando y haciendo guerra contra sus enemigos. Y su vestido empapado de sangre, esta sangre no es para recordarnos su muerte en la cruz, es la sangre de sus enemigos salpicada en su ropa. Todos aquellos que no creyeron su anuncio, su regreso, quienes no abrazaron el evangelio de la reconciliación. La iglesia es ese heraldo que le recuerda a la sociedad, a la cultura y al mundo entero que el rey va a regresar. Él va a regresar, hermano. Puedes tener cualquier interpretación escatológica, pero todos llegamos a un mismo fin o meta. Él va a regresar. Ya no viene en silencio, ya no viene enmudecido, ya no lo van a bofetear. Ya no va a haber más derramamiento de sangre por aquellos pecadores. Va a haber sangre derramada, pero por sus enemigos. Estas verdades deben animar, instar y consolar a la iglesia hoy, porque todo el ejército que viene con él es su iglesia. Es su iglesia. Vestido de lino fino, blanco y limpio. Es una promesa como su primera venida, se va a cumplir, pero también es una verdad que nos reta y nos desafía como iglesia. Nos empuja a salir de las paredes, a dejar nuestros caminos mundanos, a dejar nuestra perspectiva temporal y terrenal. La iglesia debe ser la voz que clama en el desierto, llamando al arrepentimiento en todo momento, en todo lugar, en todas las esferas de nuestra vida. No somos llamados a jugar a ser cristianos. No podemos perder tiempo en jugar en este mundo. El tiempo es muy corto. El regreso del rey se acerca, está más cerca de lo que pensamos. Toda la escritura anuncia un mensaje que la iglesia tiene el privilegio de comunicar. Tenemos esto por mandato. Dentro de la filosofía de la iglesia, como Petra nosotros, tenemos la gran comisión como misión, porque es un mandato que el rey nos ha delegado a toda su iglesia, no solo a nosotros. En los 3 evangelios sinópticos se ha dado este mandato, esta comisión. Marcos capítulo 16, versículo del 14 al 16 dice: después Jesús se apareció a los 11 discípulos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, era una costumbre que los que tenían que anunciar un mensaje importante debían subirse en algo alto, en una colina, para los que lo pudiesen ver y escuchar fácilmente. Los mensajeros eran los que anunciaban las misericordias, propósitos de Dios. Leemos en Isaías capítulo 40, versículos 9 al 11. Súbete a un alto monte, oh Sión, portadora de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas. Dile a las ciudades de Judá: aquí está tu Dios. Miren, el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará con él. Con él está su galardón y su recompensa delante de él. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. ¿Ves la similitud de la iglesia? La ilustración al subirnos, por ejemplo, a un podio o a un púlpito. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos esta cosa de subirnos en alto? No es para enaltecer al hombre. Es para que nosotros anunciemos este mensaje importante. Ustedes lo escuchen y ustedes lo atiendan. La iglesia está llena de muchos medios y recursos para predicar este mensaje y anunciar el regreso del Rey. No hay excusa. Lo estás haciendo, hermano.
Lo estamos haciendo. Somos ese heraldo llamado por Dios para anunciar el regreso del Rey con las personas que nos rodean. Solo basta salir de nuestras paredes y ver la gran necesidad que hay de almas muertas en delitos y pecados, llevando vidas que no agradan o temen al Señor, mucho menos su regreso. Aquí hay personas que vienen escuchando, queriendo escuchar un mensaje y una canción de Navidad. No quieren escuchar al heraldo, no quieren escuchar el anuncio. Y vienen endurecidas en su corazón. Un mensaje más de Navidad, una canción más de Navidad. Y siguen endurecidos, con falta de entendimiento, con falta de arrepentimiento. Almas que no reconocen que el Rey vendrá y los destruirá. Ya no hay más muerte por ellos. Ya no hay más sacrificios por ellos. Quiero que salgas de aquí con ese peso en el corazón, iglesia. Tenemos un gran mensaje, una gran responsabilidad. Somos ese heraldo que clama en el desierto. Iglesia, por favor, no pierdas más el tiempo. El tiempo apremia. Compartamos el mensaje del Rey como embajadores, como heraldo, pues esa es nuestra verdadera vocación. Como segundo punto, la iglesia es llamada a ser una voz que clama preparando los corazones de su pueblo. Es increíble cómo el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos, temporal o brevemente, enfocan las cámaras a Juan como el personaje principal, pero también hacen énfasis del lugar donde él habitaba. Leamos nuevamente Marcos capítulo 1, versículo 3. Voz de que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor, hagan derecha su senda. Si hay un tema que recorre todo el Evangelio de Marcos y de Mateo, y en un sentido real, es el desierto. Las personas que recibieron este mensaje estaban experimentando a la sombra del desierto. Recuerden que son los primeros creyentes que están bajo la superficie de Roma. Están escondidos, están con miedos, están aterrorizados, pero están firmes en su fe. Están en las catacumbas. Si son capturados esta mañana, seguramente Nerón los va a mandar al circo máximo o al coliseo para que las fieras los despedacen, para que el público se ría de ellos. Hermanos, el desierto es significativo. El desierto es donde generalmente Dios habla al corazón del hombre. Lo despoja de todo bien supremo, de toda seguridad. No pasemos por alto el lugar. En el Antiguo Testamento, el lugar tradicional de encuentro entre Dios y sus profetas era casi siempre el desierto. Moisés vio la zarza ardiente en el desierto de Madián. Los cuervos atendieron a Elías en el desierto. Dios sacó a una nación de Egipto para pasarla por un desierto, no para que le faltase agua o comida, sino para purificar sus corazones. Dios pastorea los corazones de estos y el lugar de su formación es el desierto. Si Cristo, el Hijo perfecto de Dios, el Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros, fue preparado en el desierto previo a su ministerio, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Dios nos lleva al desierto sin nadie y sin nada, no para que disfrutemos la soledad, sino para que estemos a solas con Él. Sin duda, el desierto es un lugar árido, solitario. Es el lugar menos impensable donde Dios puede hablar a nuestras vidas. Probablemente en nuestra condición actual no nos vamos a ir a la carretera Vieja León, donde la vegetación es poca y nulo hábitat, porque David dijo que fuéramos al desierto y nos vamos a ir aquí a un lado. No es eso lo que estoy diciendo. Pero podemos tener situaciones, circunstancias, pruebas, dificultades que seguramente nos van a llevar a un encuentro con Dios. Son dificultades o situaciones desérticas que Dios en su providencia y soberanía provee para que nos detengamos
para que Él hable a nuestro corazón. Cada crisis, cada circunstancia, cada sufrimiento, cada lágrima en la buena voluntad y manos de nuestro Dios jamás será en vano. Lo que sucede, hermano, es que muchas veces nosotros decíamos como las grabadoras que existían antes, ¿se recuerdan? Adelantar la canción y escuchar el final. O bien decíamos como una bola de cristal para saber cómo termina nuestro peregrinaje. Porque no deseamos atravesar el desierto. Perdemos el privilegio y la importancia de conocer el carácter fiel y amoroso de nuestro Dios, porque Él se revela en ese lugar. Voy a hacer un paréntesis con otro tema, pero es importante conectar este pasaje con uno de los profetas, Oseas. Israel estaba pecando en adulterio con otros dioses. Y el profeta Oseas en el capítulo 2, versículo del 3 al 14, dice lo siguiente: y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí. Dice Jehová: pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. No solo para los que practicamos la piedad son necesarios los desiertos. También para aquellos que han descuidado practicar la piedad. Y eso se llama disciplina. Y eso se llama amor paternal. No solo para los que estamos practicando la piedad, sino para aquellos que son ovejas y se descarrían. Es necesario, como el Salmo 23 dice, que nos infundirá aliento su vara y su cayado. Ese hombre, Juan, un asceta, privándose de todas las cosas, entregó su vida para buscar el rostro y la presencia de Dios. Hermano, el hecho de que vos y yo seamos salvos y que el Espíritu de Dios garantice en nuestra conciencia y corazón que somos hijos de Dios, no exime que no pasaremos por los desiertos. Estos lugares tienen un propósito mayor que una simple escasez económica, temas de salud, conflictos emocionales, a lo que regularmente les llamamos desiertos. Por supuesto, duelen, pero su objetivo tiene un peso más eterno. Y es como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. No son dignos, hermanos. No hay comparación. Es como decir, no pueden articular una palabra. No se compara con nada con lo que tendremos en la gloria eterna con Cristo. Todas estas adversidades no son comparadas con nada, hermano. Aunque estés en el hospital, aunque tengas una crisis económica, aunque pases desempleo, aunque pases dificultades en tu matrimonio, aunque muera una persona, no se compara con nada, hermano, con nada. Escucha esto. Mi proceso de santificación, y voy a hacer una fórmula matemática, mi proceso de santificación es directamente proporcional a los desiertos que he atravesado. Es decir, cuanto más me parezca a Cristo, más desierto atravesaré y más me privaré de las cosas de este mundo. En la medida que yo me vea al espejo y dejo de ver al feo de David y veo a Cristo, es porque más está trabajando Dios en mi corazón a través de desiertos, a través de la santificación progresiva. Pero si tú te ves al espejo y todavía ves tu imagen y te enorgulleces de él, hermano, ojo, medita en tu corazón. Porque el último profeta, Juan el Bautista, dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca en mí. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando tú eres regenerado, cuando tú naciste de nuevo, tú ya no existes más.
Y la única manera, la única forma que tú te acuerdas que realmente eres lo que eres cuando pecas. Cuando tu corazón perverso te recuerda que era una persona caída, necesitada, dependiente de Cristo. Pero tú tienes que morir a todos los placeres terrenales, morir a todos los deseos y metas que tienes, poner a Cristo como prioridad. Deja de amarte, iglesia. Deja de amarte mucho. Cuando tienes esa timidez, cuando tienes esa pena, ese orgullo, te amas mucho, iglesia. Por eso no predicas el evangelio. Por eso no eres el heraldo. Por eso estás escondida. ¿Dónde estás, iglesia? ¿Estás huyendo de los desiertos que el Señor provee para que escuches su voz y conozcas su carácter fiel y amoroso? ¿Por qué te ocultas en la comodidad y control de los bienes materiales? ¿Por qué te jactas de esas cosas que eres bendecido? ¿Y la persona que está en escasez no es hijo de Dios? Probablemente la persona que está pasando este proceso está en un desierto y está conociendo el carácter de Dios. Y tú te jactas de las cosas materiales y no conoces los atributos de Dios. Estás lejos de conocer a Dios. Porque te distraes con las luces, los regalos, el pavo, el jamón, los árboles de esta Navidad. Recuerda a Israel y la guerra en Gaza. Para ellos Belén este año estará ¿en qué? En silencio. Pero ellos ¿qué hicieron? ¿O qué van a hacer? Aprovechan este desierto para entender mejor el significado de la Navidad. ¿Tú estás haciendo lo mismo? ¿O estás ansioso porque llegue el 24 para ponerte tu vestidura nueva? Tus zapatos nuevos brillantes. Estás ansioso para que tus niños vistan de rojo, de verde. Estás ansioso para darle los regalos. ¿Y los niños de Belén, de Gaza, estarán ansiosos? Tenemos dos culturas muy diferentes. Quiero que reflexiones, iglesia. Por favor. Como aplicación final, hermano, ¿qué harás ahora que sabes todas estas cosas? El mensajero fue enviado. Los fariseos no estaban listos para aceptar y reconocer a Juan el Bautista como heraldo, tampoco a Cristo como el Mesías. Ellos aducen ser hijos de Abraham. Nosotros podemos jactarnos de pertenecer a una iglesia X o ser salvos. Ellos se aducen ser hijos de Abraham, pero eran hijos de Satanás. Judea no estaba lista para recibir a sus profetas. ¿Y tú? ¿Sí estás listo esta mañana? ¿Has meditado la grandeza de la encarnación de Cristo? Un niño que nace para morir por vos, por mí. ¿Lo ves justo eso? ¿Lo ves racional? El profeta Isaías hace una pregunta para nuestros corazones hoy, esta mañana. Isaías capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? ¿A quién? A la iglesia. Con esto en mente, por favor oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tu mensaje. Dios, cuánto te necesitamos recordar todas estas cosas. Nos deslumbramos, Señor, con la cultura, con la sociedad, con las luces, con el árbol, todas estas cosas, Dios. Pero olvidamos o podemos olvidar, Señor, lo más importante de esta época, de estas fechas. Un niño nace para morir por mí, por cada uno de mis hermanos, incluso por las visitas que aún no reconocen al Mesías, mucho menos al mensajero. Señor, gracias Dios por morir por pecadores como nosotros. Aún sabiendo, Dios, que nosotros fuimos los responsables de tu muerte. Gracias, Dios. Gracias por hacernos ver todas estas cosas. Ayúdanos como iglesia. Ayúdanos, Padre,
Te rogamos que ponga ese peso en nuestros corazones. Somos ese heraldo, Señor. Somos esos embajadores que tú nos has comisionado el mensaje de reconciliación por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias por todo, Dios. Gracias, mi Dios, por este refrigerio de tu palabra, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Feliz Navidad, iglesia.